Bienvenidos a este especial que realiza la Universidad del Sinú, sus medios, sus plataformas digitales, a propósito de la conmemoración de los 68 años de vida administrativa de historia del departamento de Córdoba. Y a propósito de esta celebración, hemos decidido en la Universidad del Sinú invitar a cordobeses a dialogar sobre el departamento de Córdoba, sobre su historia, sobre su cultura, sobre las tradiciones, sobre ese hecho de sentirnos orgullosos de ser de esta tierra maravillosa, el departamento de Córdoba. Y precisamente tenemos hoy con nosotros a William Puche Barraza, cuyo nombre artístico y seguramente más conocido por muchos de las personas que nos siguen a esta hora como Lian Puche. Él es un músico, escritor, conferencista y empresario dedicado a la producción de contenidos culturales y educativos a través de su compañía creativa Interoceánica Studios. Sus crónicas y perfiles narrativos elaborados mediante la construcción de memoria histórica, además de ser publicados en diversos medios de comunicación nacional, han sido galardonados por distintas universidades del país. Desde el año 2014 ha sido conferencista invitado en distintos espacios académicos exponiendo la relación del cerebro y la música y sobre patrimonio multicultural y transmedia. Es cordobés, a quien nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy con nosotros. Lian, bienvenido a este diálogo que vamos a tener a propósito de los 68 años del departamento de Córdoba. Bienvenido a la Universidad del Sinú. Mi querido Orly, es un gusto saludarte. Siempre es un placer estar con mis amigos de la Universidad del Sinú y qué placer también poder empezar el día de hoy hablando de un tema que nos gusta tanto como es la sinuanidad. Sí, estás actualmente, Lian, radicado en Bogotá. Cuéntanos un poco acerca de Lian Puche. Estoy en estos momentos en Bogotá. La verdad, vine aquí justamente porque necesitaba buscar unos discos duros y también unos archivos, unos programas, también unos compus, unos sistemas que quería llevarme para Montería, pero dada la casualidad que justamente ese fin de semana cuando llegué fue que se abrió el toque de queda provisional, ese primer piloto que lanzó la alcaldía de Bogotá, y justamente a la semana siguiente ya se hizo ya el toque de queda nacional, así que bueno, en el buen sentido de la palabra estoy aquí atrapado en Bogotá hasta nueva orden, pero bien, sacándole siempre la buena cara a todo y aprovechando este tiempo un poco difícil también para todos y esta pasividad tratando de volverla lo más proactiva posible, trabajando mucho y adelantando en diferentes frentes artísticos. Sí, me imagino que el proceso creativo está en su máxima expresión, inspirado por el encierro, ¿no? Sí, también hay que aprovecharlo en el buen sentido de la palabra, aunque bueno, hablando también con amigos, colegas, músicos, de una u otra forma el encierro para el artista es algo complicado porque de una u otra forma uno se nutre también cuando uno habla con el vecino, cuando uno sale de paseo, cuando uno tiene un contacto, si me hago entender, solamente caminando y viene una idea quizás, y el encierro de una u otra forma también crea otras condiciones de creatividad, que creo que también eso hay que hablarlo en algún momento. Lian, precisamente estamos invitados hoy para hablar, para tener una charla acerca del departamento de Córdoba, pero tú me has regalado una palabra al inicio de esta conversación, sinuanidad. ¿Córdoba o sinuanidad? ¿Qué prefieres tú? Yo creo que me quedo más con la sinuanidad. Me gusta más esa expresión, creo que es un poco más propio. Mira, yo te voy a contar algo, a mí me gustan son las historias. Erik Hobsbawm, en su libro La invención de la tradición, como su título lo dice, haciendo alusión a esto, él hace un ejercicio comentando que todas las tradiciones en el mundo son inventadas, es decir, no salen porque sí, siempre tienen un ejercicio social el cual se apropia a las personas y se va transmitiendo de generación en generación. Cuando uno trata, por ejemplo, de identificar el departamento de Córdoba hoy, justamente en el día de la celebración de su cumpleaños, número 68, uno en ese caso podría identificar que hay 68 años, como su nombre lo dice, de creación, de nacimiento, de desarrollo, de una historia, de un sujeto o de un objeto en su defecto, que se llama Córdoba y cordobeses. Pero si tú te remites un poco hacia atrás, te das cuenta, por ejemplo, al analizar, por ejemplo, los pueblos semúes, que son nuestros pueblos originarios que se asentan en nuestro territorio, te podrás dar cuenta que cuántos años pueden tener alrededor. Es decir, si pudiéramos hacer un cálculo,
podríamos estar hablando de qué, de 1500, 2000 años de desarrollo social, si me hago entender, de adelantos tecnológicos, de idiosincrasias culturales, teniendo en cuenta que, si no me equivoco, los españoles están llegando alrededor del 1518, 1530, con el bachiller Enciso, posteriormente con Pedro de Heredia, si no me equivoco, en esas fechas. Es decir, si te das cuenta y tú te remites hacia atrás, podrían estar hablando de 2000 años. Y si lo sumas con los 68 años que tiene el departamento y haces un balance entre lo uno y lo otro, te das cuenta que en realidad en esa línea de tiempo estamos hablando solamente del 3%, quizás 4% de lo que abarca solo la historia de Córdoba. Así es. Imagínate el resto del universo de posibilidades que hay detrás, que debemos justamente visibilizar, apropiarnos, entenderlos, porque de ahí nacimos, de ahí partimos, independientemente de los orígenes que tengamos, en términos de etnia, seamos sirio-libaneses, o seamos de población afro, o de población europea, independientemente de todo eso. Pero finalmente, cuando uno habla de una sociedad, debe tener justamente una visión muy global, muy holística de todos esos grupos poblacionales que nos componen, porque de lo contrario volvemos a lo mismo de estar excluyendo miradas, estar discriminando memorias, discriminando pasado, y en ese sentido creo que es muy importante mirar de manera global toda la línea de tiempo que nos completa y que nos comprende, como departamento, como sociedad en su defecto. Entonces interpreto, Lian, ¿no?, que este territorio tiene una historia que va más allá entonces de su vida administrativa, y eso lo tenemos que entender de esas reflexiones que hacemos, que tenemos ancestros que habitan en estas llanuras, en estas costas, en estas montañas, ¿no? Somos tan diversos que nos llenaron de esa diversidad cultural inigualable, somos una mezcla, yo creo que muy rica, ¿no? Yo creo que eso que hablas, debemos preguntarnos por qué debemos darle importancia a esa historia antes de la historia de Córdoba, ¿sí? ¿Por qué debemos, crees tú, que valorar mucho más lo que pasó antes de ese hecho administrativo de la fundación de un departamento? Es muy importante lo que menciona Sorli, teniendo en cuenta, parto de un concepto que se llama sociología de las ausencias del maestro Sousa Santos. El maestro propone palabras más, palabras menos, que debemos identificar cuáles son las ausencias que hacen parte de los grupos poblacionales que integran a un territorio. En este caso, por ejemplo, cuando uno trata de identificar ese cruce de caminos el cual somos resultados en el departamento de Córdoba en términos actuales, uno se da cuenta que tenemos diferentes secciones de historias y de grupos poblacionales que nos integran. Están los pueblos zenúes, pero también están las migraciones de los afros, cuando vienen en ese doloroso proceso de trata de esclavos. También tenemos esas migraciones sirio-libanesas, esas migraciones de familias cartageneras que migran por los ataques de los piratas, entonces migran de Cartagena y se van ubicando en el Sinú, particularmente en Lorica. La colonización también antioqueña, la cual habla Joaquín Berrocal, que inicia a principios del siglo XX, y bueno, hoy en día que podemos también ser un resultado ya en términos transculturales, teniendo en cuenta que ya podemos identificar que puedan existir personas de diferentes partes del mundo. ¿A qué voy? Cuando uno trata de identificar esos pasados, es muy importante poderlos visibilizar para que esas memorias del pasado, de todos esos grupos divergentes, puedan hacer parte del diálogo en la construcción del futuro compartido y del presente vivido. Porque de lo contrario siempre volvemos a que la construcción de nuestro territorio siempre apela a esas lógicas de ciertas élites, ¿sí me hago entender? Es pareciera que la historia solamente la cuentan un pequeño grupo que siempre, particularmente siempre están asociados a un ejercicio de poder, en términos de Foucault, que están siempre relacionados a lo blanco, a lo católico, a lo rico y a lo fálico, ¿sí me hago entender? Pero cuando uno trata de interiorizar un poco más, se da cuenta que en realidad tenemos un montón de memorias muy interesantes que debemos visibilizar y que cada grupo poblacional aporta justamente a esa diversidad y a ese fortalecimiento de lo que somos como pueblo sinuano, y que en eso debemos siempre subrayar para no caer en esos nacionalismos construidos desde afuera, sino realmente tradiciones construidas desde adentro. Haciendo un trabajo muy importante de recuperación precisamente de ese acervo cultural, de esa tradición, de esa diversidad cultural que tenemos en el departamento de Córdoba. Y seguramente han sido de gran apoyo los abuelos, tus abuelos, los abuelos del departamento de Córdoba. ¿Qué valor tienen en la construcción de esta historia
que estás tratando tú de contarle a las nuevas generaciones, esas personas, los más veteranos, por decirlo de alguna manera? Te voy a plantear dos escenarios para responder y creo que es muy importante. El doctor neurocientífico, en realidad Joaquín Foster, él tiene una frase muy interesante que dice: no hay futuro sin pasado. En otras palabras, cuando él trata de identificar los procesos cognitivos que suceden en el cerebro, él trata de identificar que toda la información que la corteza prefrontal va a utilizar para soñar el futuro está almacenada en nuestros recuerdos, en nuestros pasados, en todas esas experiencias vividas de manera posterior. Por esa relevancia toma tanto este concepto de no hay futuro sin pasado. Siempre nos alimentamos de algo que está detrás, que nos antecede para podernos proyectar hacia el futuro. En palabras de él, termina comentando que la creatividad es hija realmente de la libertad. Ahora, ese concepto, conectándolo con algo que hemos identificado muchas veces en el transcurso de la maestría, y es que la cultura pone a dialogar dos grandes contradicciones que tiene el ser humano. Por un lado, trata de preservar, de salvaguardar, de almacenar, de documentar todas esas memorias que anteceden, todos esos recuerdos, todos esos relatos que están ahí depositados y que hacen parte de esa construcción social. Pero también, por otro lado, la cultura, siendo hija de la creatividad, y ahora conectándolo con lo de Justin Foster, la creatividad siendo hija de la libertad, hace que automáticamente la cultura tenga otro eje, y es innovar, romper paradigmas y volver a un estado siempre constructivo de innovación, de construcción, de posibilidades justamente de soñar el futuro. En palabras de Justin Foster, toda esa posibilidad de soñar el futuro que se encuentra en esa corteza prefrontal del cerebro y poder soñar nuevas posibilidades de vida, nuevos modos de construcción social. Todo esto te lo estoy contando porque los abuelos son un depositario muy importante de memoria histórica. Los abuelos nos están contando justamente ese pasado que nos antecede, esas vivencias que ellos han tenido, y que el solo hecho de hablar con un abuelo, nosotros en la tradición oral en el Caribe somos muy ricos, para nadie es un secreto, somos muy conversones. Siempre hay alguien que te cuenta una historia en los momentos más espontáneos, como tomarte el tinto ahí en la esquina cuando pasa el señor vendedor, o por ejemplo cuando estás en la zapatería. Es decir, siempre en los momentos más espontáneos siempre hay historias por contar. Volviendo nuevamente a lo mismo para ir conectando todas estas ideas que he venido desarrollando, los abuelos son un depositario muy importante de memorias y de tradición, y el solo hecho de sentarse con estos abuelos te pueden contar, aunque no se las sepan todas, pero por lo menos cómo era vivir en esa juventud cuando, no sé, pone por ejemplo mi abuelo Andrócles, que él nació en 1930 en Montería. Cuando yo me remito a él, él me empieza a contar cómo era Montería en esos años 30, 40, hasta que él se va posteriormente a estudiar ya la universidad, el colegio y la universidad en Cartagena. Me empieza a contar por qué esa necesidad de ir a estudiar a Cartagena, cómo era Montería en aquel momento. Y esa es la posibilidad que dan esos abuelos, de darle vitalidad a esa memoria histórica, para que ahora sí, conectándola con la innovación y con la creatividad, podamos construir nuevas formas en las cuales podamos preservar el pasado, pero a partir de la innovación. ¿Y la innovación para qué? Para ponerla a dialogar justamente con las nuevas generaciones, con los nuevos modos de consumo que las nuevas generaciones tienen de todos estos productos simbólicos culturales que pasan justamente en gran medida a través de todos estos aparatos y todos estos sistemas tecnológicos. Creo que los abuelos, sin duda, hay que valorarlos. Todas las tradiciones nos han enseñado en la historia que los abuelos siempre son depositarios de respeto, de tradición, de sabiduría, y es también aprovechar justamente ese insumo para poder crear nuevas proyecciones históricas que nos hagan dialogar en una expansión de tiempo a través de las posibilidades que ofrecen las nuevas narrativas digitales. Seguramente ellos tendrán su propia historia que contar acerca del departamento, acerca de su propia aldea, ¿no? Por eso es importante consultarlos, hablar con ellos, dialogar permanente y respetarlos. Lo que has dicho me parece muy importante. Y precisamente nos da pie para hablar de lo que viene a continuación, que es Tío Conejo. Yo sé que de parte de tu abuelo, de parte de esa tradición oral que nos contaron desde niños, nació esa idea de rescatar a Tío Conejo. Pero uno se pregunta, ¿por qué un joven con pinta de rockero como Liam Puche decidió buscar a Tío Conejo? ¿Cómo fue ese proceso para encontrar a Tío Conejo? ¿Lo encontraste al fin?
Cuéntanos un poco acerca de ese maravilloso trabajo que has realizado con ese cuento que todos tenemos muy presentes desde hace mucho tiempo. La historia de Tío Conejo tiene una particularidad muy interesante, es una historia muy simpática que obviamente me tiene que transmitir a esas épocas de colegio. Ya estoy a punto de, no, mentira, de hecho ya me gradué porque ya es finales del 2005, y en una parranda familiar estaba mi tía Doris, que es la hermana menor de mi papá, y nosotros somos muy dados a hacer esas parrandas, a hacer esas tertulias, a tocar guitarra, declamar poesía, bailar, es decir, es algo muy íntegro que hacemos en el hogar, en ese entorno familiar. Y por primera vez mi tía Doris canta esa canción de Tío Conejo con su guitarra. Inmediatamente ella termina de cantar, yo le pregunto: tía, esa canción de Tío Conejo, ¿quién la compuso? Me está contando una carga narrativa muy interesante, un arte con voluntad informativa en términos de Daniel Levitín, que está contando una Montería apacible insertada en una perspectiva de tiempo ubicada en un entorno puntual geográfico, con unas costumbres, con unas tradiciones. Es decir, hay una narrativa a modo de crónica muy interesante que tiene el contenido de esa canción. Mi tía Doris me termina contando y me dice: esta canción es de Guillermo Valencia Salgado, el compadre Goyo. Entonces mira que ahí hay como dos autodescubrimientos, por decirlo en el buen sentido de la palabra. ¿Qué es eso de Tío Conejo? ¿Y quién es este flaco de que me hablas que se llama compadre Goyo, Guillermo Valencia Salgado? ¿De estas dos personas quiénes son? Es mi tía, claro, con ese buen tono de tía. Tú sabes cómo regañan las tías, y aprovecho para saludar a mi tía. Y dice: muchacho, ¿cómo no sabes quién es el compadre Goyo? Entonces, la verdad no tenía ni idea, Orly, de quién me estaban hablando. Y mi tía me empieza a contar: el compadre Goyo es uno de los artistas, gestores culturales, escultores más representativos que tenemos en el departamento, en la región Caribe, en el país. Deberías leerlo, deberías saber quién es. Así que ese punto de inicio en el 2005 fue como algo, yo siempre lo pienso que fue un antes y un después, porque me acuerdo que a mis 17 años dije: algún día tengo que grabar esta canción, tengo que dar con este autor, no sé, es decir, no conocía esa historia. Y a medida que va pasando el tiempo, que me voy conociendo también con muchos amigos personales de él, como Albio Martínez o José Luis Garcés, con sus familiares y amigos cercanos, como Victoriano Valencia, también como Guillermo Valencia, esos hijos que han sido muy importantes. Una familia artista además, ¿no? Claro, la familia muy importantes en todo este proceso de desarrollo, que acogieron esta idea, porque la verdad es como si se tratara, en el buen sentido de la palabra, de un desconocido que toca la puerta y dice: oye, esta canción para mí significa mucho, me dan el permiso por favor de poderla grabar y de paso de hacer un homenaje a su padre. Y ellos, de manera muy desinteresada y siempre con un apoyo gigante, increíble, me dicen: adelante, tiene toda la luz verde, como se dice popularmente. Y mira que justamente rescatar esa canción de Tío Conejo también te empieza a insertar en una lógica de, bueno, esos cuentos de Tío Conejo, ¿qué eran en realidad? Y ahí uno se empieza a trasladar un poco hacia el pasado y descubre también a través de entrevistas, de literatura, que Tío Conejo era algo muy del sinú, en el buen sentido de la palabra, en el cual los niños se dormían en esas noches apacibles de los años 30, 40, y bueno, obviamente esa tradición que se remonta hacia mucho más atrás. Sí. Por ejemplo, mi abuelo me empieza a contar, el mismo Noel Petro, el Burro Mocho, y una serie de abuelos que vino abordando justamente para que me contaran no solamente cuentos de Tío Conejo para poderlos documentar, sino también de qué se trataban esos cuentos de Tío Conejo y en qué ámbito, es decir, en qué espontaneidad y cómo ocurría esa magia de tradición oral de los cuentos de Tío Conejo. Pero no solamente me quedo en ese punto, sino que también investigando me doy cuenta que en realidad Tío Conejo hace parte de una tradición afro. Es decir, nuestros hermanos africanos, cuando vienen en ese doloroso proceso de la esclavitud a las Américas, ellos realmente no vienen desnudos, como se dice popularmente. Ellos vienen realmente con todo un imaginario, por más grilletes que tengan, por más desnudos que puedan estar en condiciones muy lamentables, pero en realidad vienen con todo un acervo, es decir, vienen con toda una cosmovisión que se inserta automáticamente en las Américas. Y mira lo particular, donde hubo diásporas africanas se encuentra la presencia de Tío Conejo. En Estados Unidos, por ejemplo, Tío Conejo se llama Red Rabbit. En 1880, Joel Charles Humphreys construye de manera progresiva un compilado de esos cuentos de Tío Conejo que él empieza a encontrar. Él es un periodista, entonces él empieza a documentar esos cuentos que los trabajadores afros en las plantaciones de algodón le están transmitiendo. Entonces él empieza a documentar toda esa magia de Tío Conejo.
ahí uno se da cuenta, wow, mira, yo pensé que esto era algo muy del Sinú, pero realmente es algo afro que hace parte justamente de esas memorias del pasado que nos complementan, que nos integran como pueblo. La idea justamente es tratar de todas esas ideas que han sido contadas de manera fragmentaria, poderlas de manera progresiva juntar y entender el resultado social que somos. Entonces mira, Tío Conejo, todo lo que empieza a descubrir y a destapar, no solamente es la magia de Guillermo Valencia Salgado contando ese Sinú de los años 30 que se duerme con esos cuentos con su papá y con su mamá, sino también la magia de ese Tío Conejo que viene desde África y se inserta en las Américas, y posteriormente esa canción de Tío Conejo que hoy en día hemos tenido la oportunidad de hacer el lanzamiento del debut de Provincia Costanera, y que Tío Conejo vuelva nuevamente a insertarse en las nuevas generaciones, y que estas nuevas generaciones también puedan hablar de Tío Conejo y saber de qué se trata ese símbolo cultural que tenemos en el departamento, que a mi modo de ver debe ser declarado el embajador cultural del Sinú, porque ahí en esos cuentos de Tío Conejo habitamos todos, por ejemplo. No solamente habita el afro, que obviamente es el que lo trae, el que lo incorpora, sino también el nativo. Mira que hay un texto muy interesante de Leopoldo Bernela de la Espriella que se llama Juan Sábalo, y buscando justamente testimonios de él, comentaba que cuando él lanza ese libro hace una documentación de fuentes primarias que de todos esos sinús que están asentados por los alrededores de la Ciénaga de Ayapel, si me hago entender. Es decir, este escritor empieza a hacer este ejercicio y documenta un cuento de Tío Conejo que desde la visión de los zenúes está instalado como Tío Conejo una creación propia. Cuando yo identifico eso me hace entender cómo justamente esos dos pueblos que han sido oprimidos, que han sido marginados durante ese proceso histórico, pueden ahí justamente unirse y sale un Tío Conejo Sambo para que pueda dialogar, es decir, para que según Bernela de la Espriella se pueda catalogar a Tío Conejo como algo del Sinú, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta que en realidad el Tío Conejo es algo afro. Esos dos pueblos tienen ahí en ese punto de contacto, crean un puente de unión para apropiarse uno del otro y decir esto es mío, o esto hace parte de mi visión cultural. Pero si te das cuenta, la magia de Tío Conejo es que duerme a todas esas generaciones que en otro momento se catalogaban los blancos, teniendo en cuenta que en aquel momento del siglo XIX, del siglo XX, a los blancos eran en ese momento la élite o eran el grupo económico fuerte. Y mira justamente a los blancos y posteriormente a los sirio-libaneses, cómo los duermen con cuentos de Tío Conejo. Sí, es decir, todos soñamos en el lecho imaginario de Tío Conejo en el pueblo Sinú. Por eso siento que Tío Conejo debería ser declarado el embajador cultural que tenemos en nuestro pueblo. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y qué te parece, Elian, después de esta maravillosa historia que le da, creo que soporte teórico y que nos empapa un poco más de dónde viene y quién es Tío Conejo? Ver un poco de ese maravilloso trabajo audiovisual que hiciste con Tío Conejo. Vamos a verlo y luego comentamos un poco sobre las imágenes. Adelante, Orly. En mi Sinú cuentan los más viejos que un muchacho necio se volvió conejo y con sorpresa se llenó de pelo, se metió en el monte y fue Tío Conejo. Y desde entonces tigre lo quiere comer, zorra lo quiere morder, burro lo pone a sufrir. Y desde entonces tigre lo quiere comer, zorra lo quiere morder, burro lo pone a sufrir. Con esos cuentos a mí me dormía y soñando hacía lo que Tío Conejo. Con esos cuentos. Vemos las imágenes de este trabajo audiovisual, Elian, que hiciste, es maravilloso, que recoge un montón de imágenes preciosas del departamento de Córdoba, varias locaciones. Cuéntanos un poco qué inspiró este producto audiovisual que acompaña a la canción Tío Conejo. Justamente, Orly, tratando de darle reivindicación y validez, de darle importancia y trascendencia a esas memorias del pasado. El guión de Tío Conejo está construido a partir de un relato que mi abuelo paterno, mi abuelo Andrócles Puche me contó, el cual me decía que él en el 43 viajaba de Montería a Cartagena en barco.
Posteriormente, ese relato que yo digo, abuelo, venga, yo necesito entrevistarlo y que me cuente bien cómo era toda esa travesía, cuáles eran los puntos por donde ustedes pasaban y demás. Hicimos una crónica que tiene ese nombre de Montería Cartagena en 1943 y mira, justamente ese guión, ese insumo fue justamente la base para poder trasladar esa narrativa oral a escrita y luego de escrita en términos audiovisuales. Trataba de imaginarme un poco qué era lo que todos esos muchachos adolescentes en esas épocas juveniles, que todo es divertido, todo es paseo, todo es recocha, todo realmente la juventud uno se da cuenta que tiene una carga muy de felicidad cuando uno está con los amigos del colegio, y en ese sentido trataba también de interiorizar y de entender qué era lo que todos esos abuelos en ese momento jóvenes podían vislumbrar y podrían descubrir durante toda esa travesía, de todo ese trayecto, desde Montería hasta Cartagena, saliendo por la bahía de Cispatá y posteriormente al Golfo de Morrosquillo y hacia Cartagena. Obviamente quise darle relevancia al Sinú, así que dije, bueno, creo que si de Montería a Cartagena es el qué quiero hacer, es decir, quiero llevarlo al plano cinematográfico, ahora cómo lo quiero hacer. Y en ese orden de ideas construí un concepto que se llama postales sonoras, que también está muy alimentado por varias encuestas que de manera muy espontánea empecé a hacer a través de mis redes sociales a mis contactos, preguntándoles, por ejemplo, si digo Montería, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué te gusta hacer cuando estás en Montería o en Córdoba? Y cada una de esas respuestas muy asociadas siempre a una magia, a una espontaneidad, a algo tan simple, por ejemplo, como ir a ver atardeceres o sentarme en la tarde en la terraza de la casa de mi abuela, junto a ella y en la mecedora tomarnos un tinto. Es decir, todas estas respuestas que empiezo a identificar realmente siempre están conectadas a una valoración de algo mucho más simple, de algo mucho más espontáneo y más sencillo, y a partir de ese concepto pude crear esta terminología, esta idea que se llama postales sonoras, tratando también de identificar esa magia espontánea que sucede en nuestro día a día, la fuerza de los atardeceres, la fuerza de toda esa fauna y flora, pero también la espontaneidad y la fuerza de nuestros rostros, de nuestra geografía humana, de nuestra gente, de todos esos colores que hacen parte del arcoíris del Sinú. Así que de manera muy espontánea, ya con esas dos rutas ya trazadas, vamos a hacer esta representación de Tío Conejo a través de postales sonoras y vamos a dejarnos ir, dejarnos fluir por la corriente del río y vamos a tratar de filmar y entender lo que todos esos abuelos miraban en esas épocas de los años 30, de los años 40, cuando viajaban en barco, teniendo en cuenta que nosotros teníamos el río, siempre hemos tenido el río Sinú, y hasta hace poco es que nuevamente hemos mirado nuevamente de frente al río, teníamos a nuestras espaldas, cuando el río, si tú te das cuenta, por ejemplo, todas las construcciones de las iglesias que tiene el Sinú, todas están mirando alrededor del flujo del río. Es decir, hay una visión de que siempre hay que mirar hacia el río, porque el río en aquel momento era la principal vía de acceso, de comunicación, de contacto con otros grupos sociales. Y bueno, creo que el resultado es lo que se ve en este video, tratando también de captar esa magia que acompaña el video, a la canción, perdón, de Tío Conejo, del Guillermo Valencia Salgado, el maestro. Así que es tratar de darle un homenaje a muchos factores, a la tradición, a esas memorias de mi abuelo, a esos viajes en barco que se hacían, a nuestra gente, a nuestra ciudadanía, y a Tío Conejo a través de la canción del Guillermo Valencia Salgado, el compañero mío. Este corte que hicimos del video, quedaron con ganas de verlo completo. Lo consiguen, Elian, en YouTube, está disponible, ¿no? Libremente para quienes lo quieran ver y evocar un poco al departamento de Córdoba. Sí, lo pueden encontrar en las plataformas digitales de streaming si quieren escucharlo, pero si quieren también disfrutar del video y enamorarse también de todos esos paisajes y toda esa espontaneidad cultural que tenemos en nuestro departamento, toda esa geografía humana, lo pueden encontrar en YouTube. Realmente yo lo siento que es una exploración geográfica también un poco de nuestro departamento, sí, de nuestra región, tratando también en esas magistrales palabras que tenía David Sánchez Juliado de combatir justamente ese complejo de inferioridad que tenemos por lo nuestro, y por otro lado también tratar de bajar los índices de ceguera histórica que tenemos en nuestro entorno. Entonces sí, creo que también es darle un homenaje a todo ese componente sinuano desde diferentes aspectos, desde lo literario, desde esa tradición moral, pero también desde la musicalidad y los audiovisuales. Es tratar de juntar todo eso y poderlo transmitir a través de productos
de carácter simbólico-culturales apalancados justamente en las nuevas lógicas de construcción de estos contenidos culturales, entendidos nuevas narrativas o nuevas tecnologías de la información. Es tratar, como te digo siempre, de unir esos dos polos opuestos de esas contradicciones que tiene la cultura. Cómo podemos preservarla, pero a través de la innovación que ofrecen, de la creatividad que ofrecen las nuevas narrativas y las nuevas tecnologías de la información. De acuerdo, que hay que aprovechar. Y precisamente mencionas un personaje muy importante que nos abre camino para hablar del indio sinuano, de David Sánchez Julião. El indio sinuano es otra exploración que ha realizado Lian Puche a nivel cultural, de nuestro acervo, de nuestra tradición. Y para hablar de este personaje del indio sinuano hay que volver sobre nuestros ancestros, sobre lo que hablábamos al principio de esta conversación. Esta letra del maestro David Sánchez Julião es casi una reivindicación al orgullo de ser sinuano, al orgullo que debemos sentir de ser sinuano. Es una canción protesta básicamente. Cuéntanos, Lian, ¿por qué escoger el indio sinuano para seguir con este trabajo, demostrarle a las nuevas generaciones estas historias que estás recogiendo? Bueno, Orly, en realidad el CD se llama Tributo a las Letras Cordobesas, que progresivamente he ido lanzando diferentes cortes de promoción para que la gente vaya conociendo de qué se trata el proyecto. Cuando trato de seleccionar estas obras, parten desde algo muy sencillo y es el contenido discursivo, es decir, la narrativa de estas canciones deben estar construidos a modo de crónicas musicales. En otras palabras, que hablen de esa sinuanidad, que hablen de ese concepto histórico que nos compone. Así que justamente tratando de identificar estas canciones, de cómo podemos contar la historia del departamento a través de las obras y composiciones de autores locales de la región, me encontré con esta canción de El Indio Sinuano, que en palabras de David Sánchez Julião decía que es un espejo musical. La obra de David Sánchez Julião siempre ha estado muy cerca de mí. Yo recuerdo, por ejemplo, en Argentina en los años 90, cuando mis papás estaban estudiando allá la universidad, especializándose, yo recuerdo que ellos allá me ponían esos audiocassettes de David Sánchez Julião, y recuerdo que era ¿Por qué me llevas en canoa al hospital, papá? Me acuerdo que me ponían ese audiocassette, ese relato, y yo me quedaba ahí escuchándolo. Me acuerdo que una vez lo declamé en el colegio. Yo estudié en la Normal 1 en Argentina, en Buenos Aires, ahí en el barrio Recoleta, en una escuela pública, y siempre ha estado muy cerca de mí. Lo que trato de decirte es eso, siempre ha estado muy cerca de mí, pues toda esa obra de Buenos Días América, El Pachanga, Fosforito, Abraham al Humor, y creo que era también una forma de darle un homenaje en el sentido personal, en esa misma línea, por ejemplo, también como a Guillermo Valencia Salgado, porque son autores que uno empieza a incorporar y los siente muy suyos, aunque lamentablemente uno no haya tenido la oportunidad de conocerlos. Y cuando trato justamente también de encontrar la historia de esa canción de David Sánchez Julião, mira lo interesante, él justamente ha tenido una experiencia muy grande en México, en Cuernavaca para ser puntuales, y cuando regresa ya viene con todo un acervo ya muy impactante, teniendo en cuenta ese entorno que ha tenido en México, y que posteriormente él termina desarrollando su obra ya desde otras lógicas. En los 70 casi todos los artistas están dando una connotación muy grande a las luchas campesinas, a todas esas reformas agrarias que se están haciendo puntualmente en nuestro territorio, que es el departamento de Córdoba, y ahí uno puede encontrar en esa fase de David Sánchez Julião, por ejemplo, los cuentos de Radamandaca, por ejemplo, si no me equivoco. Sí. Ahí uno encuentra justamente esa lógica de todas esas escrituras, de documentar justamente esos relatos de campesinos, qué es lo que está sucediendo, tratar de encontrar problemáticas. También es más como un corte literario, pero también de corte periodístico, pareciera. Sí. Y El Indio Sinuano no se queda atrás. Esta canción, cuando uno trata de identificar qué fue lo que pasó con ella, si la memoria no me falla, la lanzan en el 75 a través de la voz de Máximo Jiménez. Posteriormente la graba también de manera muy magistral Alfredo Gutiérrez, luego el maestro Alejo Durán. Es decir, se vuelve también en esos 70s y posterior 80 en un himno que se va apropiando justamente para esas luchas campesinas y de repartición de tierra y de reivindicación también de territorios. Y realmente se vuelve, en palabras de David Sánchez Julião, un espejo musical que habla de resistencia, de opresión, pero también de reivindicar un color social que tenemos, que en este caso volvemos nuevamente a esa reivindicación de esas memorias, a esa terminología que yo siempre voy a utilizar, que es el concepto de sociología de las ausencias del maestro Sousa Santos. Ahí David Sánchez Julião sin duda
lo que hace es darle un guiño muy interesante a ese pueblo sinú, a ese creador de ese sombrero volteado, a ese creador de muchas tradiciones muy interesantes que hay y que él empieza en su narrativa a describir. Así que cuando estaba pensando, bueno, ya tenemos esta canción de David Sánchez Juliao, me gustaría también hacer un video relacionado con el pueblo sinú y bueno, realmente también buscando fórmulas y buscando ideas, buscando conceptos. Pasaron dos momentos muy especiales. Uno lo quise llamar una llamada ancestral, y es que en un día así cualquiera buscando ideas para el guión, porque ya había determinado que iba a lanzar el Indio Sinuano de David Sánchez Juliao, recibo una llamada de unos caciques y unos capitanes de Cerro Vidale y de Vidalito, ahí en el municipio de Tuchín, al nororiente del departamento de Córdoba. Y estos capitanes me dicen que acaban de ver el video de Tío Conejo y están emocionadísimos y me invitan a cada uno de estos resguardos para que yo pueda hacer ese mismo ejercicio, pero en los territorios de ellos. Así que con el permiso ya de cada una de estas autoridades territoriales, pude también de manera muy espontánea preguntándoles qué te gustaría preservar, pueblo sinú, y a través de las respuestas de ellos me decían, mira, puedes conceptualizar estos momentos, estas espontaneidades, estas actividades, es decir, nos gustaría que mostraras esto. Así que de manera colaborativa me fueron acompañando en cada uno de los resguardos que visité, pero ese recorrido que tracé también estuvo alimentado por mucha literatura de cronistas españoles, también por recopilaciones que han hecho ya varios historiadores sobre estos viajeros que anteriormente transitaban por el Sinú, también de viajeros extranjeros que estaban en el Sinú, y obviamente alimentado de literatura de autores locales. Y empecé a identificar en cada una de estas literaturas en qué puntos geográficos de manera aproximada iban transitando el pueblo sinú. En este caso opté por tratar de representar el sendero de los Fincenúes, es decir, de todo ese recorrido del río Sinú, y fue muy interesante porque en cada uno de esos lugares de manera aproximada le preguntaba a estas comunidades qué te gustaría que pudiera preservar, es importante para ustedes, que les gustaría que yo pudiera documentar. Y como te digo, fue realmente un acompañamiento de la comunidad siempre al 100%, pero por otro lado también con ese ánimo de darle una honra y de respetar esa memoria y ese legado ancestral que tenemos en el pueblo sinú. Así que todo esto para explicarte el concepto del video del Indio Sinuano, que también trata justamente de crear toda una exploración geográfica de nuestro territorio, de entender también muchas veces la geografía interna. Debo reconocer que en realidad yo no conocía la zona rural de Tierra Alta. Uno generalmente siempre va al casco urbano de la ciudad. Hay unas imágenes ahí impresionantes. Claro, la geografía cambia completamente, cómo se construyen todas esas voluminosas montañas y todo ese ecosistema rocoso, esos bosques. Es decir, es otra geografía muy, muy diferente a la sabana o a la ribera que nosotros tenemos en nuestros ríos, si me hago entender ya. Sí. Es otra construcción geográfica. Y también adentrarnos un poco más, ir al Saltillo de Plumilla, ir escalando quebradas en contracorriente y adentrarnos mucho más en zonas geográficas desconocidas, pero también con el entusiasmo y con la emoción de poder capturar justamente esa geografía desconocida por todos, también para que la gente pueda entender de manera aproximada cómo somos geográficamente hablando. Sí, una tierra diversa de todo punto de vista, hasta geográficamente. Eso es un santuario por descubrir, un santuario natural por descubrir, la zona alta del sur del departamento. Bueno, tenemos llanura, tenemos playa, tenemos de todo, tenemos valles fértiles. La verdad es que somos unos privilegiados, Lian, en ese sentido. El clima cambia, Orly, viste que uno estando allá, el clima cambia, ya uno siente que hay otra atmósfera, uno siente todo ese ecosistema rocoso, o sea, uno dice, oye, estamos que a una hora y media puede ser de distancia entre Montería y Tierra Alta, pero la geografía es otra. Sí, conocer también, por ejemplo, Puerto Frasquillo, poder navegar en esos sistemas hídricos que hay, poderlos capturar, bueno, realmente ha sido toda una apuesta. Yo creo que también es tratar de borrar, no borrar, creo que la palabra puede ser otra, también es tratar como de equilibrar esas historias únicas en palabras de Chimamanda que se tienen de nuestros territorios. Cuando uno habla de Tierra Alta, para nadie es un secreto que automáticamente se connota ya automáticamente con unos conceptos de problemáticas sociales muy fuertes, para nadie es un secreto,
pero al mismo tiempo también es tratar de, listo, esta es una historia, quiero buscar otras historias también de ese entorno y ver qué hay para no tener una única historia de un lugar, sino también poder contar estas historias que hoy en día hemos tenido la suerte de poder documentar a través de este video y que también puede ser un atractivo turístico, geográfico muy importante que debemos preservar y también aprovechar de poderlo disfrutar. Sí, que la paz llegue por fin para poder disfrutar de estos paisajes que tenemos maravillosos en el departamento de Córdoba. Te invito, Lian, a que veamos un fragmento del indio sinuano. El indio sinuano. Perfecto. Yo soy indio de los puros del Sinú. Yo soy indio, Chato, Cholo y Chiquilín. Porque esta tierra es mi tierra, este cielo es mi cielo. A mi casa llegó un día el español y del oro de mi padre se apropió. Bueno, ya vimos el video, ahí están algunas de las imágenes, un poco de lo que nos contaba Lian acerca de la construcción de este material audiovisual que también está disponible en YouTube y la canción en todas las plataformas de streaming de música. Pero te quiero preguntar ahora, y pasando a otro tema, Lian, en este proceso que has tenido de estudiar la historia y la cultura de nuestro departamento, seguro te has encontrado con grandes personajes que ayudaron a construir esa historia desde cualquier punto de vista. ¿Quiénes crees que pueden ser ese grupo de personas fundamentales a las que hay que recurrir, a las que hay que estudiar en el departamento de Córdoba, en esa historia, no solamente la historia administrativa, sino esa historia que hemos dicho va más allá? Bueno, mira, yo siempre apelo a un consejo y también a una idea que transmitió el maestro Albio Martínez en un conversatorio en el Banco de la República, y él contaba que los papás culturales fundadores del departamento y de la región, estas personas que fueron quizás no los primeros, pero sí de toda esa bancada generacional interesada justamente en encontrar ese pasado y encontrar que en ese pasado hubo esclavos, hubo también diferentes migraciones sociales, hubo otras dinámicas, hubo campesinos, zonas rurales, es decir, un pasado lleno de muchas variables. Y el maestro Albio Martínez comentaba que esos tres padres fundadores eran Guillermo Valencia Salgado, Manuel Zapata Olivella y Benjamín Puche Villadiego. Eran los tres pilares que fueron de los más trascendentales, de unas investigaciones muy sistemáticas, también de abordar temas que en ese momento todavía no se habían abordado, pero también con un grado muy diferenciador y al mismo tiempo muy profundo. Creo que las obras de esos tres personajes es fundamental que podamos estudiarla, analizarla, pero no solamente quedarnos en ellos tres. Siento que el departamento y la región tiene baluartes muy importantes en términos históricos. Por ejemplo, Joaquín Berrocal, que es un escritor, Joaquín Berrocal Hoyos, historiador, abogado. Realmente es una fuente viva de memoria histórica y que también se inserta en esa generación de abuelos nacidos entre los años 20 y 30. Creo que también muchos de estos abuelos, independientemente, como te digo, de su origen, de su historia social, etcétera y demás, todos son completamente valiosos porque en esas memorias deben haber depositado recuerdos y relatos muy interesantes que debemos visibilizar. Por ejemplo, si hablamos en términos periodísticos, podríamos estar hablando de Antolín Díaz, por ejemplo. Sí. Volver nuevamente a todo ese ejercicio periodístico que él hizo. Vuelvo nuevamente a Albio Martínez, el maestro hizo toda una antología, toda una recopilación de todos esos recortes investigativos, crónicas, toda su literatura. Creo que también debemos volver un poco a encontrarnos con esos maestros periodistas que tenemos en el departamento, es decir, que hubo un ejercicio justamente en esas épocas del Sinú. También escritores y políticos muy interesantes como Rafael Yáñez Pinedo. Creo que también hay que volver nuevamente a buscar esa literatura, es decir, creo que también hay que tener una pulsación de interés, de ir a estas bibliotecas patrimoniales, ir a las bibliotecas del Banco de la República y tratar de encontrar esos viejos relatos que nos dicen mucho de nosotros mismos. Por ejemplo, en términos de deporte, creo que también muy articulado a esa lógica de estamos en deuda con, que fue una de las motivaciones por las cuales yo hice y he emprendido todo este relato de memoria histórica y de obra, vida y obra del maestro Noel Petro. Cuando uno dice estamos en deuda, hay que hacerlo, pero bueno, pero ¿quién lo hace?
¿Sí me van a entender? Bueno, vamos a hacerlo. En ese orden de ideas, creo que también personajes claves del deporte como Luis Escobar Pocaterra, creo que también es hora de hacer algo con él. He tenido la oportunidad de conversar con él y bueno, ya estamos también organizando bien toda esa línea geográfica, porque es que son memorias que tenemos ahí disponibles y para que no nos ocurra a él fue demasiado tarde. ¿Sí me hago entender, Orly? Sí, tratar de evitar ese lamentación, que uno generalmente tiene, como, uy, ¿por qué no lo aprovechamos? Uy, el abuelo tenía un montón de historias y no lo entrevisté, uy, pero el abuelo me contaba. Es tratar también de documentar esas historias, es tratar de darle sentido, y nosotros que hoy en día estamos lúcidos, tenemos vitalidad, los medios, toda esta democratización tecnológica que hoy podemos ser afortunados, nos permiten también de poder documentar y de poder registrar a través de nuestro celular o a través de una nota de voz o hacer a través de una entrevista tradicional y poderla plasmar en un escrito literario. Creo que también, es decir, la lista es interminable. Suad, por ejemplo, la maestra Suad también tiene un trabajo muy importante que hay que también valorar y volver nuevamente a todas esas tradiciones sirio-libanesas, pero también de todas esas leyendas que ella registra en Ciénaga de Oro, en esas leyendas humanas. Es decir, creo que es volver también a un montón de gente, porque creo que los nombres son vitales, pero creo que a mi modo de ver, que es lo que yo trato de reivindicar, la importancia en las memorias puede estar en cualquier persona, en cualquier abuelo. Creo que la reivindicación también está en darle un tributo y un homenaje a esa tradición oral depositada en la memoria de nuestros ancestros, de nuestros sabedores, antes de que sea demasiado tarde. Así es, la lista sería interminable, Elian, porque talento y grandes personajes hay por montón en el departamento de Córdoba. Precisamente alguna vez escuché a David Sánchez Julián diciendo que en el camino entre Montería y Lorica, en ese trayecto, puede ser el lugar del mundo donde más artistas por metro cuadrado se encuentran. Donde más genios hay. Sí, exacto. Y lo hace de manera muy magistral, es decir, no se está inventando algo así de la nada, sino que realmente está tratando de identificar, oye, mira todo lo que está sucediendo. O sea, sí, ese mismo ejercicio uno pudiera escalarlo a otros trayectos, por ejemplo, Montería Tierra Alta, o Montería, no sé, sí, Buenos Aires, Buenavista, San Jorge, ¿no? También. Ayapel, Montería Sagún, Montería Moñitos, Los Córdoba, o sea, si no va a entender, San Bernardo del Viento. Bueno, si uno pudiera hacer diferentes trayectos desde Montería, también se podría encontrar con eso. Y creo que ese es el ejercicio, Orly. En realidad es tratar de identificar y no solamente de encontrar esos relatos históricos en términos literarios, también con nuestros abuelos. Y como te digo, a partir de estas historias que sirven como insumo diferenciador para poder construir realidades culturales en términos creativos. Creo que ahí tenemos una fuente inagotable, que yo siempre digo porque esto no se ha hecho antes. Y creo que hay una generación muy despierta que está tratando de visibilizar todas estas historias depositadas en la memoria a través de las nuevas narrativas. Creo que eso es muy importante, volver a esos relatos, volver a esos abuelos. Es que mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo siempre lo digo como a modo de chiste. ¿Tú no te acuerdas, por ejemplo, cuando uno iba a comprar CDs, por ejemplo, en Discos Cartagena y demás? Que cuando uno iba, uno decía, ¿dónde está la música tropical colombiana? ¿O dónde está la música colombiana? Entonces el tipo te decía, sí, mira, la música colombiana está allá atrás en el rincón, está allá atrás en el fondo. Sí. Y bueno, de paso, ya que tú vas por allá, llévate este trapito y me limpias por allá, que eso debe estar por allá empolvado. De acuerdo. Cierto, la idea también es tratar de rejuvenecer y de volver vital y de activar todas esas tradiciones para poderles darle longevidad y que puedan estar insertadas en nuestra tradición. Yo siempre pongo este ejemplo también, y es qué sucede con el porro. Mira, por ejemplo, hace unos años, si la memoria no me falla, me parece que fue Paul Van Dyk, creo que fue, podemos rectificar si de pronto me equivoco, creo que fue Paul Van Dyk que toca 20 de enero en versión electrónica, sí, creo que sí, en Tomorrowland, si no me equivoco. Sí. Y mira automáticamente lo mediático que se vuelve la noticia. La pregunta es cómo Paul Van Dyk llega o creo que es Tiesto, ahora no me acuerdo bien, bueno, la memoria me está fallando un poco, hay que buscar bien el dato, sí. Pero mira que automáticamente se vuelve un boom mediático en Colombia, la gente siente
un enardecimiento de orgullo muy grande, viva mi música tradicional, viva el porro, viva nuestra banda de viento, pero justamente de eso se trata. Creo que obviamente, como en esa misma lógica, hay que respetar las tradiciones, hay que tratar de salvaguardarlas y documentarlas para que las nuevas generaciones puedan entender cómo eran y poderlas estudiar. De lo contrario, no supiéramos, por ejemplo, cuál era el repertorio que se tocaba en el Renacimiento en Europa, por ejemplo, si me hago entender. Sí, o DJ no, Tiesto, Lian, acabo de verificar. Tiesto. Era Tiesto, ¿viste? Sí. Ahí por eso lo mencioné, porque decía, creo que no es Paul Van Dyk, creo que es Tiesto, pero mira, gracias por la corrección, Ori, Tiesto, y mira lo que sucede. Entonces también es tratar de entender esas expresiones culturales, cómo podemos transformarlas también en las lógicas que las nuevas generaciones tienen como gustos, para poder, por un lado, entender y que se puedan apropiar de ellas, para que puedan dialogar con los gustos actuales, pero también, por otro lado, automáticamente, cuando a ti te gusta algo, generalmente uno tiene una pulsación de poder identificar, oye, ¿esto qué historia tiene? ¿Esto qué hay detrás de esto? Ah, mira, es que la versión original o la versión, no sé, por decirte cualquier cosa, que tocaba la ribana o la vaquera, qué sé yo, lo tocaba de esta forma y mira cómo lo estamos tocando ahora, mira toda esa evolución, esa línea cronológica. Creo que también de eso se trata, también de poder crear nuevas cosas a partir de todos estos insumos culturales, y yo soy muy convencido que el Sinú tiene una riqueza todavía muy inexplorada, y afortunados nosotros que, bueno, con todas las dificultades, pero al mismo tiempo también con toda la alegría, nos hemos encargado de poder documentar esas historias y poderlas crear a partir de las nuevas lógicas de los nuevos medios. Sí, bueno, perfecto y muy bien el tema hasta ahí, pero yo te quería hablar en particular de un personaje, porque estamos en la Universidad del Sinú, obra del doctor Elías Bechara Zainún. Desde lo que tú has podido estudiar, seguramente te has tropezado con Elías Bechara Zainún en tus investigaciones. ¿Cuál crees que es el principal aporte ahora que estamos precisamente este año por celebrar el natalicio número 100, el centenario del natalicio del fundador, del doctor Elías Bechara Zainún? ¿Cuál crees que es ese aporte que hizo al desarrollo del departamento de Córdoba un personaje como este? Indiscutiblemente estamos hablando que es el padre de la educación que tenemos en esa nueva creación territorial que se llama el departamento de Córdoba. Si bien, por ejemplo, uno puede hablar con diferentes abuelos, uno se encuentra con educadores que también han tratado de apostarle, por citarte cualquiera, Victoriano Valencia Villegas, el papá biológico del maestro Guillermo Valencia Salgado, también don Siervo Cabrales, el mismo Jaime Esfrayat. Es decir, hay una generación posterior de educadores que también tratan de insertar a través de sus institutos y tratar de crear justamente estas ofertas y demandas educativas, pero sin duda alguna creo que cuando uno se da cuenta de esa biografía y de todo ese legado y obra que tiene Bechara Zainún, uno se da cuenta que ese título o ese rótulo que tiene como padre de la educación en el departamento de Córdoba es ganado a pulso, a tesón, y realmente estamos hablando de alguien muy visionario que le da esa posibilidad. Y si tú te das cuenta de manera cronológica, en los 60s con la Universidad de Córdoba, en los 70s con CESCO y posteriormente en los 80 ya con la Universidad del Sinú. Es decir, mira que son 30 años en ese periodo de tiempo de tesón, de constancia, de templanza, que automáticamente, bueno, da como resultado la institución hoy en día que es la Universidad del Sinú. Pero realmente todo parte desde un sueño y es tratar de aportar justamente a esa cualificación, a esa acumulación de capital social, de conocimiento en nuestra generación. Por ejemplo, mira, para partir de un hecho puntual, recordemos que muchos de los abuelos que tenían la oportunidad, porque no era que fuera algo democrático y accesible para todos, pero recuerda, por ejemplo, los abuelos de los años 20, 30 y 40 tenían que irse a estudiar en barco a Cartagena, volviendo nuevamente al relato de mi abuelo, uno de que otro se aventuraba y tenía la posibilidad porque habían los medios también para irse hacia Bogotá o hacia Medellín, porque ya habían universidades que ya tenían ya una tradición de historia. En el caso nuestro, que hacíamos parte del departamento de ese gran Bolívar, la universidad por referencia era la Universidad de Cartagena. Entonces, al momento de crear el departamento, de crearse ya estos centros autónomos en términos territoriales y administrativos, automáticamente también se insertan unas lógicas de poder crear ofertas y demandas a partir de lo que está ocurriendo en nuestra realidad social. Necesitamos que
la población vaya y estudie y poder cualificar ese capital social, que la gente pueda tener acceso a educación de alta calidad y que se pueda también preparar y enfrentar los retos que está presentando el futuro. Mira, algo muy importante que es la educación. Hace unos días estaba escuchando al rector de la Universidad del Norte, a Meisel, que estaba en un conversatorio con María Teresa Ripoll, y comentaban la importancia que tiene la educación en el en la región del Caribe, y porque el Caribe siempre ha estado muy rezagado, a pesar de ser siempre una vanguardia cultural que siempre está innovando y desarrollando nuevos conceptos muy interesantes en todos los ámbitos de la cultura, musical, literario, de modas y demás. Y hablaban justamente que una de las debilidades que tenemos como región justamente es la acumulación, cualificación de conocimiento de ese capital social, ¿sí me hago entender? Y creo que cuando uno encuentra o detecta o identifica esa falencia, que es una de las muchas variables que tiene nuestra región Caribe, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la educación, la labor que hizo y que ha transmitido obviamente la familia a través de esa idea, de ese sueño, de esa innovación. Cuando tú te das cuenta en las biografías de Elías, todos le decían que era un loco, que cómo iba a hacer esto, que estaba pensando, que mejor esos recursos lo invirtiera en otra cosa. Y creo que esa pulsión de, como el salmón, de ir en contracorriente, también muchas veces es tratar de romper los paradigmas internos que tenemos como sociedad. ¿Por qué estás haciendo esto? Podrías eso invertirlo en otra cosa y te va mejor. O ¿por qué estás inventando esto si eso no va a tener eco? Y creo que también hay que ser, en el buen sentido de la palabra, muy creyente de lo que uno hace, y eso, mira, todas las historias de éxito que uno trata de identificar en la biografía siempre tratan de ubicar a una persona que quiere hacer algo que está en contra de muchos principios, que no tiene las oportunidades, que no tiene las opciones, sin embargo, busca la forma y las crea. Y en este caso, darle este reconocimiento como padre fundador de la educación es realmente a tesón, a pulso, y es creado con toda la disciplina. Creo que también es un ejemplo de eso, y que también trata de articularse con ese escenario que tenemos, que bueno, realmente es una realidad. Cómo podemos justamente enganchar a las nuevas generaciones para que vean en la educación una oportunidad, vean realmente un enriquecimiento intelectual, espiritual, de oportunidades de labor también. Creo que sin duda también que hoy en día se esté dando este homenaje no es en vano. Y también hoy estaba hablando justamente con nuestra rectora Adriana y comentábamos que justamente en esa biografía de ese legado y obra de este personaje, como lo es Elías Bechara Sayún, automáticamente uno puede identificar un montón de factores y de variables sociales que hay alrededor de este personaje, que también cuentan un poco esa realidad que teníamos en aquel momento, en los 60 hasta los 80 y posteriormente. Y creo que es tratar también de identificar estas personas que le han dado un aporte muy grande a nuestro entorno social. Y creo que la educación siempre es la base de todo, y la educación que al mismo tiempo está muy ligada con la cultura. Están ahí casi similares pero disímiles, y creo que es muy importante el reconocimiento que se está haciendo en estos momentos. Importantes palabras para nuestro fundador, el doctor Elías Bechara Sayún. Pero bueno, para ir terminando, Lian, esta amena conversación que hemos tenido en este descubrimiento que estás haciendo de nuestro acervo cultural, de ponerlo nuevamente aquí, traerlo, aprovechando esa democratización de la que hablas, de los medios de comunicación, traerlo para las nuevas generaciones. Quisiéramos conocer en qué estás trabajando, Lian, en qué te encuentras ahora, cuál es el nuevo proyecto, para dónde vamos. Bueno, en estos momentos estoy terminando ya el trabajo de vida y obra relacionado con el maestro Noel Petro, también un baluarte vivo que tenemos. Un rockstar nuestro. Uno de los pilares de nuestra música tropical colombiana, innovador en todos los sentidos, rompiendo paradigmas de manera constante y de manera dinámica y evolutiva. En estos momentos estoy terminando ese documental, que ha sido un rodaje muy interesante. Cuando yo tengo el manual, el guión, el boceto del libro que escribo con él en primera persona, yo logro identificar también una magia muy interesante de todos esos lugares donde él empieza a transitar, y digo, esto también sería muy interesante que pudiéramos plasmarlo nuevamente de la oralidad a la literatura, y ese ejercicio de la literatura posteriormente en términos audiovisuales.
Le dije, maestro, yo quiero hacer un documental sobre usted apalancado en este boceto de guión que usted me acaba de contar, de todo este libro inédito que tenemos sobre su vida y obra. Y me llevé al maestro a cada uno de esos lugares donde él transitó. Fuimos a ese Sapo Muerto, que en realidad es Buenos Aires, un corregimiento de San Pelayo, pero que él graciosamente le llama Sapo Muerto. Estuvimos en la casa donde él nació, que posteriormente derrumbaron, pero bueno, hace parte también de la misma evolución de la vida. Mira lo que es justamente conocer la historia, de pronto conociendo que esa era la casa donde el maestro había nacido, quizás de pronto hubiera tenido otra connotación la casa y se hubiera construido en otra, si me explico, en otra posibilidad y no en escombros. Sí. Así que empezamos a transitar en cada uno de esos lugares. Te estoy hablando de Rabo Largo, de Cereté, de Providencia, de Montería. Me lo llevé también para Medellín y también empezamos a hacer todo ese recorrido. Es decir, es un documental muy interesante porque trata de recogerle los pasos a ese baluarte musical que tenemos en el departamento de Córdoba, a ese innovador que rompe moldes y está innovando todo el tiempo. Y bueno, también está apalancado de una serie de entrevistas de historiadores, musicólogos, sociólogos, antropólogos, amigos, familiares. Es decir, también está articulado con una serie de personas muy cercanas y muy conocedoras de su obra y vida, que también nos dan una mirada mucho más amplia de la relevancia del maestro en este caso. Entonces, por ese punto estoy en ese caso evolucionando y avanzando en términos de edición de ese documental, que me muero por compartirlos para que todos puedan también enamorarse de la magia del Sinú a través de la vida y obra del maestro. Pero también, por otro lado, también en esa lógica de tratar de conservar memorias, de documentar relatos, historias y demás, me propuse también en ese mismo ejercicio, porque creo que siempre es una evolución de lo uno hacia lo otro, en el sentido de, bueno, si he podido enriquecerme hablando con mi abuelo, y mi abuelo me da el insumo para la producción cinematográfica del video El Indio Sinuano, hablando con Noel Petro sale un libro inédito y posterior un documental. ¿Qué tal este ejercicio de poder hablar con muchos abuelos de diferentes regiones del país, del departamento, perdón, de estas 7 subregiones que hacen parte del departamento de Córdoba, abuelos entre 80 y 100 años, y tratar de que a través de preguntas, de conversaciones muy amenas, muy espontáneas, preguntarles cómo era la realidad del Sinú en esos momentos históricos, para poder identificar los sentidos y significados que dan como resultado histórico al pueblo del Sinú. Entonces me he encontrado, mi propósito es documentar a 30 abuelos, ya llevo 18, la pandemia no nos ha permitido continuar con el rodaje, mi querido Orly, pero es también tratar de ir y buscar en diferentes partes del departamento, de esas 7 subregiones, abuelos muy conversones que nos cuenten, por ejemplo, cómo fue la creación del departamento de Córdoba, qué pasó ese día de manera puntual, qué pasó cuando la mujer tuvo la oportunidad de votar por vez primera, cómo fue el incendio de 1931, cuando hubo esa pugna entre liberales y conservadores y Montería sufre unas peleas muy grandes y se incendia la ciudad, cómo era anteriormente viajar en barco, cómo fue esa llegada de antioqueños que empiezan de manera progresiva a insertarse en nuestro territorio, cómo se transmite el bullerengue, cómo se transmitía el porro, cómo era dormir con esos cuentos de tío Conejo, cómo era pasar de la provincia del Sinú al departamento de Córdoba, así me hago entender. Es tratar de documentar esas memorias, muchas veces disonantes, muchas veces divergentes, memorias encontradas, porque realmente es una polifonía de voces que tratan de manera muy distante cada uno desde su orilla, pero que finalmente están todas circulando y desarrollándose en un territorio que se llama el Sinú, que da como resultado a un imaginario de un pueblo social. Entonces, en ese orden de ideas también hemos estado avanzando con un equipo de trabajo para poder justamente avanzar en esa edición de ese documental que se llama Memorias Sinuanas, una polifonía de voces encontradas. Estamos ya de ganas por ver todo ese trabajo que nos anuncias. Seguramente será maravilloso y material. Lo que vemos es que hay por montones para que sigas explorando, Lian, en esa destacada carrera que estás llevando como productor, como músico, como comunicador, porque también eres colega nuestro. Y bueno, nos encanta mucho y seguimos muy de cerca tu obra. Y ahora que hablamos de seguir, antes de irnos y de despedirnos, ¿por qué no nos regalas las redes sociales a través de las cuales podemos encontrar tu trabajo? Bueno, la productora se llama Interoceánica Studios. Pueden encontrar todos los registros audiovisuales, las producciones que hemos hecho a través de YouTube.
Pero también, por una parte, pueden encontrar las redes del maestro Noel Petro, que es donde estamos desarrollando toda su producción, todo este homenaje en vida, que de manera progresiva, con mucha paciencia, Orly, Sí. porque tú sabes que esto no es una carrera de fuerza, sino de resistencia. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, volviendo nuevamente al doctor Elías Bechara Sainún, como un proyecto que se gesta en los 50, pero que empieza a tener frutos en los 60 y de manera posterior ya empieza a crear instituciones que hoy en día son las más representativas o las representativas que tenemos en nuestro departamento. Así es. Todo es de paciencia y todo es un paso a la vez, sin saltarse a nadie, sin entrometerse en el camino de nadie, respetando los momentos y los espacios, respetando también los ancestros que uno tiene. ¿Sí me hago entender? De acuerdo. Creo que en ese caso también, porque creo que me desvío un poco, ese es el problema, que me desvío y me pongo a hablar ahí de otras Mucho de cosas. qué hablar. Sí, Pero ¿no? creo que también, bueno, pueden encontrar el proyecto de Noel Petro también en sus redes sociales para que puedan disfrutar toda esta construcción que hemos hecho en homenaje a él. Las de Provincia Costanera también pueden encontrar en todas las plataformas disponibles para que puedan seguir el proyecto, que bueno, que de hecho ha tomado una evolución muy grande y que también de manera ya muy cercana también les voy a estar contando unas historias y unos lanzamientos muy interesantes que quiero compartirles. Ahí estamos trabajando poquito a poquito, pero también en Provincia Costanera, que la verdad ha sido todo el génesis de todo esto que hemos venido desarrollando. Yo siempre he sentido que la música es realmente la base de todo, pero bueno, con Provincia Costanera también se vienen unas sorpresas muy interesantes, así que ya estarán escuchando de estos nuevos lanzamientos que haré. Y los tendremos, por supuesto, a través de los medios de nuestra universidad, la Universidad del Sinú, a través de Radio Unisinú, que es el medio que nos acoge hoy, y bueno, y que te damos las gracias desde esta institución por aceptar esta invitación para hablar un poco de esa Córdoba mucho más allá de los 68 años que estamos celebrando justamente hoy, obviamente con toda la importancia que tiene la fecha para nuestro departamento, para todos sus habitantes, pero la idea es que entendamos que somos más que vida administrativa, que somos cultura, que somos diversidad, que somos todo eso y mucho más de lo que hemos hablado, Liam. De hecho, Orly, ahí ya para cerrar un poquito justamente sobre la creación del departamento, si uno se da cuenta de esa gesta separatista, independentista que tiene todos estos pobladores de esta clase dirigente que están con el ánimo también de poder tener autonomía, cuando uno se da cuenta de eso que está ocurriendo en el 52, uno se da cuenta que hay un antecedente que es en 1911. Prisciliano Cabrales, en la Asamblea Departamental de Bolívar, él también está justamente proponiendo que se pueda fragmentar la región, es decir, esa provincia en el Alto Sinú y Bajo Sinú, con capital en Lorica y Montería capital en el departamento, en el Alto Sinú, Montería capitanía del Alto Sinú y Lorica la del Bajo Sinú. Es decir, ya eso es una gesta que se empieza a producir en ese 1911 y que empieza también con muchos pasos seguros, con muchos obstáculos, con muchas dificultades. Es decir, ahí uno se da cuenta que en realidad muchas cosas tienen eco y resonancia en siguientes generaciones, pero que siempre están ahí transmitiéndose. Dan una pulsación que está ahí, hasta que mira que en los 40 ocurre con la presentación del proyecto Remberto Burgos Puche y también con toda esa junta pro Córdoba, también con esta alianza de estos antioqueños que también están dándole ahí impulso, Gilberto Moreno, bueno, es decir, también una serie, Alfredo Koch, es decir, una serie de parlamentarios que también están apoyando esa gesta de independencia del departamento de Córdoba. Entonces mira que también muchas cosas pareciera que tuvieran ecos a la distancia. Mira lo que ocurre en 1911, en ese gobierno que también de Reyes, que está automáticamente impulsando ferrocarriles, está impulsando otro tipo de desarrollos, y que en este caso estos pobladores del Sinú están diciendo: nosotros también queremos hacer parte de ese diálogo de desarrollo que está teniendo el país. Bogotá y Medellín se conectan con el ferrocarril a través del río Magdalena, y en este caso Montería y el Sinú también está con la necesidad de poderse insertar en ese diálogo de desarrollo. Y mira cómo empieza a tener eco desde 1911 hasta los 40, 1952. En ese orden de ideas también lo que hemos venido conversando, no solamente quedarnos en estos 68 años de celebración del departamento de Córdoba,
sino también en toda la historia que hay detrás. Hay algo que yo siempre recuerdo. Yo llegué a Montería en el 99, estudié en el Gimnasio del Recreo, y en los actos cívicos, cuando cantábamos el himno de Montería y el himno de Córdoba, partiendo del hecho que en Argentina, en esta Escuela Normal Superior 1, Presidente Roque Sáenz Peña, donde yo estudié, todos los días nos ponían a cantar el himno nacional. Y todos los días era una suerte de concurso, por decirlo de alguna manera. Me acuerdo que llegaban los directivos y así como a dedo me decían, ustedes dos, hoy izan la bandera. Y eso era una cosa de euforia y de alegría, y uno era niño, contentísimo, ahí izando la bandera, cantando el himno, hoy inmortales el grito sagrado, libertad, libertad, y uno ahí con el corazón así, uno colombiano, pero bueno, muy argentino en ese momento. Pero ¿qué pasa, Orly? Porque esto es un recuerdo que yo tengo y que siempre me llamó la atención, porque el colegio resonaba en ecos cantando ese himno, porque no había músicos, es decir, éramos nosotros a capela cantando, el maestro dirigiéndonos, me acuerdo de los profesores dirigiéndonos. Y mira puntualmente cuando yo llego a Montería, que me encuentro en el Gimnasio del Recreo, cuando cantábamos los himnos, no había esa apropiación de cantar los himnos así como de manera tan como lo venía yo viviendo en esos 90 en Buenos Aires. Siempre me quedó ese recuerdo pensando como que, oye, ¿por qué no hay como esa euforia de cantar el himno nacional de Montería o el himno de Córdoba? ¿Por qué se equivocan? ¿Por qué no lo cantan con ganas? ¿Qué es lo que sucede? Y ese recuerdo que tengo instalado ya lo entiendo ahora. Es que claro, es que somos una construcción de hace 68 años, y en ese proyecto también a escala, obviamente, de ese pequeño Estado-nación, si me hago entender, de ese pequeño modelo administrativo, guardando las proporciones obviamente de lo que significa el departamento de Córdoba, también ahí se inserta un proceso de educación muy grande, el cual pareciera que muchas veces esos símbolos patrios o ese amor por lo nuestro de pronto, no sé, es una percepción muy personal, no se ha inculcado de manera tan transgresora, teniendo en cuenta que, como te digo, nosotros anteriormente nos llamábamos la provincia del Sinú. Entonces creo que también esa forma de irrupción, por ejemplo, tú le hablas a mi abuelo o al mismo Noel Petro, y la gente del común quería que en realidad se llamara el departamento del Sinú. Querían que continuaran con esa legacía, porque mira que uno habla de sinuanidad, uno no habla de cuál sería la forma de conjugarlo. Cordobesidad podría ser. Don Augusto Amador habla de cordobesía. El maestro Augusto, claro, insertado justamente en esa lógica de estos 68 años. El maestro también es una biblia de conocimiento, hablando justamente de estas personas que son baluartes muy importantes. Pero bueno, Orly, yo lo que trato de decirte es que siempre me llamó eso mucho la atención, y ahora, bueno, pasando el tiempo desde una perspectiva ya mucho más alejada, entiendo, oye, ¿por qué estos símbolos patrios nuestros no nos los apropiamos de una manera tan grande? Sí, yo creo que tu trabajo ayuda muchísimo a eso, seguramente ayudará. Y otros trabajos también, hay que decirlo que también hay varios artistas del departamento que están trabajando en ese mismo sentido, cosa que nos alegra y celebramos siempre. Sí, no, hay artistas que, bueno, yo me siento muy contento, Orly, que me hayas tenido en cuenta, pero siento que hay otras personas también de mucho respeto y mucha jerarquía que están haciendo cosas muy interesantes, que han venido desarrollando proyectos de mayor envergadura en términos cinematográficos, por ejemplo, como mi gran amigo Guillermo Agamenón Quintero, que también en su obra uno se da cuenta de toda esa memoria histórica interna que hay ahí. Los mismos trabajos de Adriana Lucía, ese trabajo también audiovisual de porro hecho en Colombia, que también se articula con la promoción de ese trabajo discográfico que estaba promocionando en aquel momento. Pero creo que también hay personas muy interesantes, la artista Claudia Cuello, la misma Odalis Morales, que también es una tejedora zenú, que la conocí en aquel momento, bueno, la conocí anteriormente cuando también empecé a darle esos pequeños pasitos de tratar de entender el territorio, una tejedora con pies y borda de manera increíble todo este tejido de la cañaflecha, y uno la ve y es como, oye, no tengo por qué estar quejándome de nada. Marcial Alegría, Adriano Ríos, es decir, bueno, la lista es interminable realmente. Sí. Creo que no es sacar pecho cuando hay que sacar pecho, sino es sacar pecho todo el tiempo de todos estos baluartes que tenemos, porque siento que cuando uno habla de las cosas viven y se transmiten y existen.
Y yo siento que nosotros en nuestra cotidianidad deberíamos conversar de justamente, hay un chiste por ejemplo de Los Simpsons, que una vez le preguntan a Homero que se mete ahí en un bar y tiene una parranda así toda grande y se emborracha, entonces le preguntan los del FBI, bueno, cuéntenos qué fue lo que usted hizo ayer. Entonces Homero, tirándoselas así de todo creído, todo oculto, dice, no, estaba jugando al dominó con mis amigos, debatiendo la literatura de García Márquez. Lo que el FBI le dice, señor Simpson, recuerde que mentirle al FBI es un delito. Entonces dice, no, realmente estaba tomando cerveza allá atrás en un rincón. Este chiste, que puede sonar muy tonto, en realidad lo trato de transmitir es con el ánimo de que podamos dialogar, que podamos hablar de nuestra literatura, que podamos hablar de nuestra música, que podamos hablar de nuestros periodistas, de nuestros deportistas, de nuestros prohombres. Creo que finalmente enriquece el diálogo de poder hablar de cada una de estas personas, de todos estos elementos culturales que tenemos alrededor, para que puedan siempre estar transmitiéndose. Y como dicen por ahí, los clásicos nunca pasan de moda, y nosotros tenemos clásicos en todos los sentidos. Pues Liam, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación nuevamente, y bueno, aquí siempre abiertos estos micrófonos para mostrar un poco de esa obra tan importante que vienes desarrollando. Gracias, mi querido Orly, a ti y a todos los amigos de Unisinú por este espacio tan importante y por ayudarnos también a que nuestra sinodalidad pueda viajar a través de todos estos medios y podamos contarle al mundo la magia que tenemos. Nadie se enamora de lo que no conoce, y la idea es que la gente conozca la magia que tiene el departamento de Córdoba.